bienvenidos a todos al webinar sobre certificación energética de TUI Energy. TUI Energy es una iniciativa de Endesa para el fomento de la eficiencia energética y es una comunidad de 35.000 usuarios. Es la comunidad de habla hispana mayor que habla de eficiencia energética. Podéis encontrar dentro de TUI Energy diferentes blogs, plataformas en las que expertos hablan sobre temas de actualidad sobre eficiencia energética. Y podéis encontrar también podéis calcular vuestra huella de carbono, podéis calcular cuál es la climatización más eficiente y también realizamos en ocasiones encuentros digitales para temas como el que nos atañe hoy, que es la certificación energética de edificios, en el que os vamos a explicar en qué os atañe esta certificación energética, este etiquetado de edificios y qué ventajas tenéis de tener vuestra casa certificada. Pensar que de la misma forma que cuando vais a comprar un alimento pues veis la etiqueta con todos los ingredientes, o bien cuando compráis una camisa veis la composición del tejido, la etiqueta de los edificios a nivel energético lo que hace es resumir las características energéticas del edificio. Yo soy Marisol Fernández, soy blogger en TUI Energy, ingeniero industrial, PDD en el IES, y llevo unos 10 años trabajando en el sector de la eficiencia energética, y me acompañan para hablar de la certificación, empezando por mi derecha, Alejandro Cobos, que es Product Manager de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de Bureau Veritas. Gracias por estar aquí con nosotros. Bureau Veritas es una empresa que ha realizado ya varios miles de certificaciones energéticas mediante un equipo de 50 técnicos certificadores, incluyendo centros comerciales, oficinas, hoteles, edificios del sector terciario y también residencial. Y es ingeniero técnico industrial en mecánica por el ICAI, es consultor senior en ecoinnovación por la EOI, es Lead APP, también es Green Rating, auditor por Bureau Veritas y asesor internacional BREEAM. A continuación tenemos a José Uruburu, que es gerente de desarrollo de negocios de Creara Consultores. Creara es una empresa líder en eficiencia y ahorro energético con más de 1.200 proyectos ejecutados, que cuenta con 41 técnicos certificados en toda la geografía nacional y que ha realizado en torno a los 150 proyectos de certificación energética en edificios también de todo el ámbito al que aplica. José es ingeniero técnico en energía y combustibles, es MBA y máster en energías renovables y está certificado en el Protocolo Internacional de Medida de Verificación CMVP. Finalmente, Albert López es responsable en Somfy, del Departamento de Somfy Arquitectura. Son expertos en fachadas dinámicas desde hace más de 40 años y han mejorado la eficiencia energética de edificios como Torre Espacio en Madrid, La Llotja de Lleida, el Gobierno de Navarra, consiguiendo ahorros de hasta el 25%. Albert es arquitecto y ha trabajado como project manager durante más de 15 años para empresas del Grupo La Caixa, como son Sumasa, Servihabitat, Inmobiliaria Colonial, Gas Natural, y también ha trabajado como construction manager y como consultor energético. Buenos días. Buenos días, Albert. Gracias a todos vosotros por asistir a este webinar. Y para entrar en materia, vamos a ver qué es lo que nos cuentan Paco y Genoveva, que son los protagonistas de nuestra historia. Paco y Genoveva se han enamorado. Qué bonito es el amor en primavera. Sueñan con la casa donde les gustaría vivir, pero no todo el monte es orégano. Hay poco dinero y surgen las primeras discrepancias. Paco propone ahorrar en gasolina y Genoveva dispone a ahorrar en la factura del gas y la luz. La cuestión no es baladí. La factura energética de una familia es de unos 2.000 euros al año. Y eso es lo que cuestan las vacaciones que quieren hacer en agosto a Formentera. Paco propone regatear con el precio del alquiler. Genoveva dispone buscar un piso donde se aproveche la luz natural y que tenga un sistema de climatización eficiente. Los ciudadanos sabemos lo que pagamos de teléfono al mes, pero no lo que gastamos en energía. La cosa se pone seria. Paco no entiende la preocupación de Genoveva por ahorrar energía. Paco de coches sabe mucho, de mujeres poco. Genoveva le explica a su Cari que los edificios tienen una etiqueta energética como la de las lavadoras que indica si son eficientes.
Paco sonríe de orgullo por tener una novia tan lista, se la come a besos y le dice que buscarán una casa A con poquitas emisiones por metro cuadrado. Albert, en una casa, ¿dónde está la energía? Yo abro el grifo, veo correr el agua, pero como diría Santo Tomás, yo si no la toco, si no es tangible, ¿cómo puedo ahorrar algo que no puedo tocar? La verdad es que el tema de la energía es un tema, digamos, difícil de medir, porque ya es difícil medirlo en una casa, pues es más complicado ahorrar. Entonces yo creo que ahí está el secreto de un poco lo que vamos a intentar explicar hoy, ¿no? Cuando en una casa nos dicen que la energía, certificado energético, eficiencia energética, creo que son palabras muy complicadas y creo que hay que traducirlas a una palabra, euros. Es decir, la energía son euros que usted paga en su casa. Entonces, a partir de este momento, si, como decía muy bien el vídeo, si multiplican por 20 el número de metros cuadrados de su casa, sabrán el consumo en euros directo. Entonces, nos quitamos los kilovatios y los metros cúbicos sin pasar por la casilla de salida. Una casa de 60 metros cuadrados, 1.200 euros. 100 metros cuadrados, 2.000 euros. Entonces, la pregunta es, de esos 2.000 euros, ¿qué quiere recuperar para irse de vacaciones a Lanzarote, a las Baleares? Y ahí está. A partir de aquí, pues, creo que empezamos a hablar. Si usted quiere recuperar esa parte de esa paga extra que se le va en energía o no la quiere recuperar. Si usted no hace nada, lógicamente los equipos serán más ineficientes, pagará más y cada día las cosas le irán un poquitín peor. Si quiere hacer cosas, creo que vamos a empezar a explicar qué podemos hacer. Creo que este es el debate que creo que ahora Marisol nos seguirá. Sí, bueno, es un poco lo que le pasaba a Paco, ¿no? Sí. Que se preocupaba por ver qué coche era el que menos combustible consumía, pero un poco que la casa pues no entraba dentro de su lista de preocupaciones. José, me gustaría que nos explicaras, cuando hablamos del certificado energético de la vivienda, esa etiqueta, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué información le aporta al ciudadano? Le aporta información básicamente de tres apartados. Por una parte, datos propios de la vivienda, que eso es un poco más estándar, y sobre todo dos cosas muy importantes, o tres cosas importantes. La calificación energética desde la A a la G, en 7 letras que están detalladas, similar a los electrodomésticos en su día, aunque la de los electrodomésticos ha ido variando con el tiempo y se ha ido purificando un poco, realmente pasando de la A a la G a la A a la D de Dinamarca, y la A tiene 4 categorías más, que son de la A a la plus y plus más, o sea, 3 más, 4 categorías dentro de la A. Quizás porque realmente con el tiempo los electrodomésticos más ineficientes se han dejado fabricar, directamente porque el consumidor ha entendido que no puede comprarlos, porque son realmente muy consumidores de energía. Esto pasará en el tiempo también con el tema de las certificaciones de viviendas, porque las casas más ineficientes se dejarán de vender, se dejarán de construir y se dejarán de alquilar, porque precisamente el gasto energético que supone una vivienda ineficiente no podremos pagarlo con el tiempo. Aporta prácticamente la misma información que los electrodomésticos, pero en una escala similar. Claro, de hecho, el etiquetado de electrodomésticos empezó hace pues más de, creo que en torno a unos 14, 16 años, sí. Y ha ido pasando por diferentes fases ha ido evolucionando. hasta que ahora realmente es un factor de compra. Claro, o sea, cuando vamos a buscar una nevera, un frigorífico o una lavadora, realmente miramos cuál es la etiqueta y eso nos influye en comprar uno u otro. Influye muchísimo porque el consumo de un electrodoméstico A+++ no tiene nada que ver con uno de categoría D. Claro. Este sobreconsumo que tiene un electrodoméstico ineficiente hace que sea descartable en la compra. Pero yo veo una diferencia en la etiqueta de los electrodomésticos, sencillamente te dice pues cuánto consume y cuántas emisiones genera, ¿no? En una vivienda, en un certificado energético te aporta más información, te dice cómo vas a poder la etiqueta mejorar. Energética es el propio certificado energético que emite la organización, el organismo público. La calificación energética es el informe que tiene que entregar el técnico certificador al cliente. El informe viene determinado justamente parámetros técnicos propios de la vivienda en sí y las propuestas de mejora que debe o puede acometer el cliente
aportado justamente por el propio calificación energética del técnico que ha hecho la visita al inmueble en sí. Esa propuesta de mejora, esa valoración que hace el técnico, no está reflejado en la etiqueta, pero sí en el informe que está obligado el técnico a facilitar al cliente. Alejandro, José nos habla de un técnico que viene a tu casa. O sea, si yo quiero tener un certificado energético de mi vivienda, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién me dirijo? ¿Qué implica? ¿Va a venir alguien a ver? Bueno, el certificado efectivamente lo emite un profesional con una titulación habilitante, que según la legislación de la que estamos hablando, a día de hoy son ingenieros industriales, tanto técnicos como superiores, como arquitectos, técnicos o superiores. El certificado es un informe que emiten estos profesionales a título individual, a título personal, lo firmarán ellos bajo su responsabilidad, y para ello necesitan hacer una visita física, presencial, al inmueble que se vaya a certificar, sea una vivienda, un local comercial o un parque empresarial. Tienen que visitarlo, tienen que contrastar la información documental que previamente hayan recopilado y completarla, en su caso, con pruebas físicas de rendimiento, de dimensiones, de luxes o de iluminación por los sistemas de iluminación en edificios terciarios. Tienen que comprobar todos los parámetros técnicos. Con ello, emiten un informe del cual se deduce cuál es la calificación actual, como estaba comentando José, cuyo resumen es la etiqueta, que es la que se oficializa, y que viene soportada por el informe que explica cuáles son todos los parámetros que se han utilizado para ese cálculo, y se identifican unas posibles mejoras que puedan orientar al propietario, que es el responsable de tener este certificado, que le puedan orientar de qué podría hacer. De momento nadie le va a obligar, pero por lo menos tener conocimiento de qué podría hacer y cuánto mejoraría la calificación en caso de que acometiera alguna de esas. Pero esto es voluntario, o sea, yo quiero certificar mi casa y... Es voluntario si no vas a vender o alquilar tu casa, tu vivienda, pero es obligatorio para el propietario en caso de que la alquile o la venda. De hecho, con el nuevo régimen sancionador que se ha publicado hace unos días, es obligatorio disponer de esa etiqueta incluso en la fase de promoción, de publicidad. A partir de ahora, tanto en las webs como en los escaparates de las inmobiliarias, junto con el anuncio de cada inmueble, insisto, sea vivienda, local comercial o un edificio completo, se debe adjuntar la calificación energética como una información requerida, necesaria, para el futuro inquilino o propietario. Y es el propietario el responsable de obtener este certificado. Como está siendo así en otros países, en Portugal, en Italia, ya vas a las inmobiliarias y de hecho ves las diferentes características del piso, metros cuadrados, y también pues la calificación energética que tiene. Así es, esto proviene de una directiva europea del año 2002 que se fue transponiendo en casi todos los países europeos. En España, por un problema legal, no se transpuso. Esa directiva del 2002 se refundió en un nuevo texto en 2010 y ahora sí, al límite del tiempo de transposición, salió este Real Decreto para implantar en España lo que ya lleva muchos años implantado en el resto de Europa. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, no hay unas tarifas oficiales, es un mercado libre, como decía, cualquier profesional con estas titulaciones habilitantes puede firmar el certificado, con lo cual es un mercado libre y lo normal es adjudicárselo a la mejor oferta. En la realidad lo que estamos viendo es que en el mercado se mueven precios para una vivienda individual, para una vivienda en bloque, en el entorno de los 150 o 200 euros, dependiendo del tamaño y de la ubicación y en su caso de la complejidad, y para unifamiliares o viviendas en bloque, en adosados, pues a lo mejor hacia 250 o algo por el estilo. Pero insisto, son precios libres que no establece nadie y no es lo mismo seguramente identificar un inmueble que está pegado al técnico que te lo va a certificar que esté en una región más alejada y tenga que desplazarse a alguien y sea una arquitectura singular que requiera una mayor inspección. Lo que sí que importa es seleccionar un profesional porque además de esa etiqueta energética pues te va a proveer de una serie de medidas que cuanto más conozcas sobre eficiencia energética, ¿no, José? Yo diría que, completando un poco lo que acaba de comentar Alejandro, la mejor oferta también tiene que ser económicamente, pero si es mejor técnicamente, mejor, porque una buena oferta técnica te puede asegurar que realmente los datos son correctamente medidos,
la visita realmente del técnico ha merecido la pena. La introducción de datos con datos reales en el propio software de calificación determina que después la letra sea más real y sobre todo superior, generalmente superior, que con parámetros por defecto en el propio software. Y en cuanto más datos tengas reales y más técnicamente correctamente medidos, más veracidad tendrás en la información que puedes obtener. Después también se puede determinar incluso las medidas de mejora que puede determinar la propia empresa, incluso llegar a valorarlas económicamente. Pues un pequeño sobrecoste de cara al certificado en sí, pero se encuentra con una herramienta del cliente de valoración de que realmente el trabajo que ha hecho es correctamente técnicamente y le puede servir de cara a una posible introducción de mejoras en su casa. Es decir, oye, si realmente me puedo meter a cambiar ventanas, ¿cuánto me va a costar, más o menos? ¿Cuánto me puedo ahorrar a nivel energético y cuánto dinero me puedo ahorrar a nivel económico? Pero luego lo comentaremos. Claro. ¿Y qué duración tiene este certificado, José? 10 años. 10 años. Una vez que transcurren esos 10 años... hay que volver a certificar la vivienda. En caso de que quieras comprar o vender. Exactamente. Y si durante esos 10 años tú has realizado mejoras en tu vivienda y quieres, ¿puedes volver a certificar? No estás obligado a hacerlo, pero es conveniente porque efectivamente si has hecho obras de mejora, seguramente o casi seguro van a redundar en una mejor calificación energética de la vivienda, con lo cual sería interesante volver a hacer un nuevo certificado que reflejara esas obras de mejora. Me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros una ventaja, o sea, ¿por qué consideráis que tener certificada vuestra vivienda, un edificio, estamos dentro del ámbito de las viviendas, pero también se pueden certificar energéticamente los hoteles, los centros comerciales, los edificios de oficinas? Decidme cada uno de vosotros, ¿por qué creéis que esto es positivo para el sector inmobiliario, para los usuarios, en general para la sociedad? Sí. Para mí la principal ventaja es clara, es tener una información objetiva e independiente de cómo es el comportamiento energético del edificio. Olvidarnos un poco de la parte publicitaria que pueda tener una promoción o una inmobiliaria, en la cual la información no está contrastada y te puede hablar de grandes calidades o te puede hablar de vivienda de lujo, que realmente es un término abstracto y que no está refrendado por ningún parámetro objetivo. La certificación energética es un proceso independiente que procesa un profesional con conocimientos, como estábamos comentando antes, y la información que te da no es la opinión ni la tuya ni la de nadie, es una valoración objetiva e independiente de cómo se comporta tu edificio, con lo cual primero es un documento oficial, es requerido, pero además es una constatación de cómo está realmente tu vivienda, más allá de lo que ponga una narrativa más o menos bonita. Yo creo que lo que está muy bien es que unifica. Es decir, unifica criterios, un poco como la selectividad, ¿no? Muchos exámenes y al final hay una prueba única para todo el mundo que te pone la nota final. Entonces, unificar la nota y lo que puedes hacer para mejorarlo, creo que es la clave de la historia, ¿no? Creo que la importancia es que tu letra será la misma para cualquier punto o con el mismo criterio en cualquier punto de España. Creo que es importante. Y para mí la ventaja, un poco también complementaria, es que es una ventaja comparativa con respecto al resto de viviendas. Es decir, si en igualdad, por ejemplo, de ubicación o locación geográfica en una vivienda, por ejemplo, aquí en Madrid, en misma superficie de metros cuadrados habitables, ¿no? Luego entraremos un poco en lo que es el metro cuadrado habitable. A igualdad de condiciones, una vivienda con una calificación superior tendrá mejor valor de mercado, evidentemente. Exacto. La podrás vender mejor, la podrás tener un precio de salida de mercado superior, la podrás poner en el régimen de alquiler con precio superior también, se venderá antes y se alquilará antes, realmente. ¿Y qué es, José, lo que se mide, lo que se mira? O sea, ¿cuáles son los datos que toma el técnico cuando va a hacer una visita? Datos de todo tipo, desde datos de entrada de localización para poder registrarla en el catastro, para poder ubicarla bien, datos propios de localización, datos constructivos de la envolvente del edificio en cuanto a la piel, la epidermis del propio edificio en sí, del edificio o la vivienda que se va a certificar. Datos de paredes, de materiales de construcción de paredes, de envolvente, etcétera, etcétera, de suelos y de techos. Metros cuadrados habitables. Habitables quiere decir que estén en uso permanente por parte de las personas. No valen estar excluidos los garajes, los trasteros, los desvanes, las zonas que están, digamos, habilitadas, pero no están ocupadas permanentemente por las personas, que no hace falta que estén térmicamente acondicionadas. Entonces, eso hay que medirlo correctamente, la volumetría de cada vivienda o de cada edificio. Después, características de instalaciones térmicas y de iluminación de la vivienda, como puede ser la caldera que tiene central o individual, máquinas de aire acondicionado, tipo de iluminación que tiene. Se hacen toma de datos de ese tipo de instalaciones para poder reflejarlos después en el propio programa.
y básicamente es eso. Y desde que yo tomo esa iniciativa, porque me lo requieren desde el 1 de junio para comprar o vender una vivienda o alquilarla, de ponerme en contacto con un técnico para tener esa certificación, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se completa el proceso? Nosotros valoramos en función de la dificultad del proceso y en función de si es una vivienda o si es un edificio entero. Para una vivienda aproximadamente en 5 días como mucho, desde que se contacta con nosotros hasta que le emitimos el certificado ya propiamente registrado en la comunidad autónoma, 5 días. En caso de ser un edificio puede ser entre 5 y 10 días. Desde el inicio de toma de contacto hasta la toma de datos, el proceso de certificación, la emisión del certificado y el registro puede ser entre 5 y 10 días para un bloque de viviendas. Viendo un poco en global toda la información que nos habéis dado, la mayor ventaja que veo es en saber en qué posición está tu vivienda para poder implantar mejoras, ¿no? Correcto. Al final tenemos un parque inmobiliario con ciertos años de antigüedad. Albert, ¿por dónde empezamos si queremos mejorar la eficiencia energética de una vivienda? Ponme un ejemplo concreto que yo entienda. Para empezar, yo creo que lo bueno que tiene el certificado es lo que hemos dicho antes. Primero te dice dónde estás, o sea, la letra que tienes, y segundo te dice un poco la hoja de ruta de lo que tienes que ir cambiando. Básicamente, para cambiar las cosas, y para que lo entendamos más sencillo, hay que hacerlo de fuera hacia adentro, como las cebollas. Es decir, si la capa de fuera es mala, dentro la energía se paga en euros. Entonces, cuanto más buena es la capa de fuera, menos energía pagamos. Por tanto, creo que el orden es bastante sencillo y el Real Decreto lo explica, es decir, envolventes y sistemas. Por tanto, creo que es importante empezar de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si colocamos una máquina de aire acondicionado muy grande dentro de casa porque tenemos mucho calor y dentro de 2 años cambiamos la fachada porque teníamos una mala protección solar, pagamos 2 veces la cosa. Por tanto, creo que es bueno, primero, tener la hoja de ruta que nos dice el técnico, como explicaba muy bien José y Alejandro. Es decir, la hoja de ruta es importante seguirla. ¿Por qué? Porque es la fórmula de invertir el dinero de forma correcta con los ahorros de forma ordenada, para no solapar los ahorros, porque muchas veces ponemos una calefacción muy potente y después cambiamos la fachada. No, primero hagamos una fachada bien hecha y después pongamos la calefacción. Creo que el tema del orden es muy importante, fundamental. Mencionabas antes, José, que para mejorar la calificación energética de tu vivienda, que esto tiene, o sea, al final estamos hablando en todo momento de inversión, ¿no? Sí. ¿Qué coste puede tener? Porque decías que se puede vender mejor, se revaloriza una vivienda si está mejor, si tiene una mejor calificación. Sí. ¿Cuánto me cuesta pasar de una vivienda de tipo C a una de tipo B? El coste es muy variable, realmente depende de los materiales que se quieren emplear, etcétera, etcétera. Podemos hablar de ahorro energético o ahorro económico para pasar de una letra a otra. Quizás un poco más estándar. A igualdad de condiciones, por ejemplo, de un piso de 100 metros cuadrados, por ejemplo, una vivienda tipo en España de 100 metros cuadrados, en una ubicación genérica, de zona climática, por ejemplo, C, el salto de letra, por ejemplo, de la D a la C, puede suponer, por ejemplo, en un cambio de caldera de gasóleo o gas natural, un ahorro energético aproximadamente de unos 900 euros al año, por vivienda, en un piso de 100 metros cuadrados. Si tratamos, por ejemplo, una medida de mejora como es un cambio de ventanas, las ventanas evidentemente tienen una superficie acristalada en los pisos muy pequeña, realmente. Entonces, en ese mismo piso de 100 metros cuadrados hablaríamos de unos 80 euros al año de ahorro económico. Y si hiciéramos una actuación en la envolvente a nivel sistema de aislamiento térmico exterior, serían unos 500 euros al año de ahorro energético. Realmente valorar la inversión a realizar es complicado realmente porque depende de muchas cosas. Pero el ahorro energético estándar está en torno a esos parámetros. Bueno, entiendo que os estarán surgiendo a todos muchas preguntas. Sabéis que nos las podéis ir formulando y ahora pasaremos al turno de preguntas a través de Twitter con el hashtag EncuentrosTW. Alguno de vosotros ya estáis realizando preguntas, las iremos exponiendo ahora cuando acabemos un poco con esta ronda inicial. Todo esto está muy bien, Alejandro, pero ¿y si no hago nada, qué? Pues te pueden sancionar. Desde hace unos días se ha publicado dentro de la ley
de rehabilitación de edificios, se ha publicado el régimen sancionador que aplica este Real Decreto, que establece sanciones de entre 300 a 6.000 euros. Es decir, si por ejemplo estás comercializando una vivienda para alquilarla o para venderla y no tienes el certificado energético, un usuario puede irse a la oficina de protección del consumidor y usuario y demandarte por no publicar esa información, y te pueden sancionar empezando por faltas leves de 300 euros en adelante. Si el certificado que le das a tu futuro comprador o inquilino está falseado, digamos a mala fe, o no está firmado por un técnico con una profesión habilitante, la sanción puede llegar incluso a los 6.000 euros. Así que creo que merece la pena aplicar de hecho, ley. tanto a la baja como al alza, ¿no? Porque si, por ejemplo, supuesto. Con el tiempo, con el uso de la vivienda, yo puedo demostrar que ahorra más de lo que decía el certificado, puedo pedirle una indemnización al técnico que hizo. Bueno, eso está más difícil, el demostrar cuánto hubieras podido ahorrar con una letra u otra, como estaba comentando antes José, es muy difícil de valorar, es un supuesto difícil de valorar, pero desde luego, si la etiqueta no es la correcta, sea al alza o sea a la baja, digamos que estás dando una información falsa a sabiendas a tu futuro inquilino, a tu futuro propietario, y eres objeto de sanción. Como si la información que aparece en una escritura o en un contrato de compraventa estuviera falseada. De hecho, creo que se tiene en cuenta esa diferencia de precio de mercado, se añade a la multa. O sea, si podrías haber vendido el piso por mejor cualificado. La intención es esa, como la idea es que los registros de los certificados, igual que de los técnicos certificadores, sean registros públicos, lo que se pretende es precisamente que haya una conciencia pública de cuál es el valor que tiene una certificación, cuál es la repercusión que tiene un certificado. A partir de ahí, efectivamente, se pueden establecer ratios de cuál es la mejora del valor de un activo inmobiliario, de una vivienda, de un local comercial, y efectivamente puedes exigir una indemnización como lucro cesante ante la operación que has hecho de compraventa o alquiler. Y Albert, ¿cómo podemos aprovechar el típico ya que, ¿no? Ya que hago obras en la cocina, o ya que modifico el lavabo, ya que me pongo, ¿no? Yo creo que el ya que además es mucho más interesante, ya que cuando tú haces la obra en la cocina, la haces con un gusto determinado. Es decir, te puede gustar un tipo de color, un tipo de armario, pero en cambio si tú cambias la caldera y pones electrodomésticos eficientes, eso es objetivo. Por lo tanto, yo creo que cuando haces reformas energéticas, eres objetivo. ¿Por qué? Porque si tú ganas una letra, eso no tiene un gusto particular. Entonces, yo creo que aquí puede ser el caso de las dos versiones. Es decir, ya que me cambio la cocina, mejoro energía, o ya que cambio y mejoro la energía, me cambio la cocina. Por lo tanto, creo que es un mercado muy interesante en el cual aportamos un lado objetivo que antes no teníamos, que no dependía del gusto de las personas. Yo creo que esto es muy interesante de cara a las futuras reformas que se incluirán. Nosotros hemos hecho conferencias con el Colegio de Decoradores y Arquitectos, en el cual el poner un dato objetivo dentro del diseño creo que proporcionará algo muy importante de cara al usuario y sobre todo de cara a la tarifación, a la tarifa final del piso, ¿no? El valor del inmueble. Veo que empiezan a entrar ya preguntas de todos los que nos están siguiendo. Y os las voy a ir formulando. ¿Estáis preparados? Totalmente. Muy bien. A ver, por ejemplo, Alejandro, ¿se pueden certificar locales comerciales en bruto, sin instalación de ACS, climatización? ¿Cómo se procede? No, la única excepción que plantea el Real Decreto en dar un certificado al futuro inquilino es un local comercial en bruto, en el cual obviamente no puede certificar los sistemas porque no están instalados, no puede certificar la iluminación porque todavía no está puesta. Con lo cual, la obligación del propietario es
una vez que el futuro inquilino presenta un proyecto de interiorismo, de cómo va a decorar y a poner los sistemas privativos de climatización e iluminación, con esa información sí que el propietario, que es siempre el que tiene la obligación, le podrá dar un certificado para adjuntar al contrato de alquiler o de compraventa en su caso, pero solamente con la información de proyecto de ejecución que vaya a cometer el inquilino. Un edificio o un local comercial en bruto no se puede certificar porque no tiene instalaciones. Claro, no tiene qué. En muchos casos ni siquiera tiene escaparate, sino simplemente un muro de ladrillo y no hay nada que certificar. El compromiso del propietario debe ser que, ante la información que le dé el inquilino de qué es lo que va a hacer, certificar con esa información. Exacto. Nos preguntan también, José, si mi casa es de uso mixto, hogar y trabajo, ¿tengo que solicitar el certificado? Sí. Todo inmueble dedicado al uso, digamos, de personas con una superficie mínima de 50 metros cuadrados está obligado a, siempre y cuando se ponga en alquiler o en venta, realmente. Si es un edificio, una vivienda en este caso, que se utiliza para el día a día y no vas a ponerla en el régimen de alquiler o venta, no, salvo que sea voluntario, salvo que quieres hacerlo, porque quieres dar un valor, por ejemplo, al propio contrato de alquiler que tengas con la vivienda, pero si no, no. Y, Albert, nos preguntan también si todos los certificados son iguales. ¿Todos los certificados son iguales? Sí. Pasa que había una variante, que es el tema de las comunidades autónomas, que creo que había un tema, que cada comunidad autónoma tenía un registro propio. Y creo que había no sé si al final, creo que todavía no está establecido, hacer uno común, o sea, que toda España hubiera un registro único, porque como es competencial, pues Cataluña tiene su registro, Madrid su registro, por tanto, aunque los criterios son los mismos, claro. Para certificar, el registro no es el mismo. Técnicamente es lo mismo, porque el software es exactamente igual, la toma de datos es exactamente igual, está unificada técnicamente, pero efectivamente al nivel del registro hay variaciones. De hecho, cualquier técnico puede certificar en cualquier punto de España. Eso sí. Y lo registra en la comunidad autónoma donde esté el inmueble. Pero el técnico certifica en cualquier sitio porque la metodología, las herramientas, todo el procedimiento y el resultado son siempre el mismo. El otro día, hablando con un responsable de temas de certificación en la Comunidad de Madrid, nos decían que llevaban ya 4.500... 9.000 a día de hoy. 9.000. Vale, pues en una semana han pasado a 9.000. Están desbordados, sí. Claro. Entonces nos pregunta Miguel Ángel, si no quieres vender o alquilar no es necesaria la certificación, como hemos mencionado ya, pues es voluntario. Pues es voluntario. Porque es importante que el certificado refleje datos reales de la vivienda. Precisamente para que la calificación sea lo máximo posible. Si utilizamos datos por defecto, porque no los conocemos, porque no hemos hecho la visita, que es obligada por ley, aunque hay gente que está haciéndola sin hacer la visita, que es ilegal realmente, si utilizamos datos por defecto sin conocerlos realmente, después la calificación va a ser inferior, porque el software de por sí permite entrada de datos estimados por defecto, pero penaliza realmente la introducción de datos por defecto, que no sean medidos realmente. Estás simulando una casa, no la estás visitando. Claro. Entonces hay que visitarla en lugar de simular, porque para simular haces un proyecto. Claro. De hecho, ahí entra la capacitación del profesional que hace la certificación también. El programa de por sí te ofrece muchas opciones por defecto, pero si tú realmente conoces... Lo alimentas realmente con datos reales que tú conoces, seguro que la calificación es superior. Claro. Preguntabas antes si todos los certificadores hacían igual la certificación. En principio sí, la herramienta es siempre la misma y no es una herramienta difícil de utilizar como mera introducción de datos. Pero luego el capítulo de mejoras, ahí es donde un técnico con experiencia en auditorías energéticas, en eficiencia energética, se distingue del que meramente tiene la titulación, porque aunque el programa te sugiere algunas mejoras por emisión más o menos estándar, un profesional de la eficiencia energética sabe cómo combinarlas, sabe cómo adaptarlas, sabe cómo aplicarlas y cómo realmente luego es aplicable esa mejora. Tú puedes proponer en el programa cualquier mejora que te sugiera y pues poner paneles solares térmicos en cubierta. Claro, si no la has visitado resulta que la cubierta no hay sitio o no la soporta, o entonces
El informe te lo soporta porque es puro papel, pero la realidad es que luego eso no es factible. Además, como comentaba antes Albert, la conjunción de diferentes medidas puede llevar a que una ahorra 100, otra ahorra 100, pero el conjunto de las dos no ahorra más de 150, porque estás solapando diferentes medidas que actúan sobre la misma demanda. Con lo cual, un certificador, además de tener simplemente el título habilitante, debería de tener una experiencia y una capacitación profesional que, si bien no la exige el Real Decreto, sí, a nuestro entender, debería de exigirla el usuario. Mira, justamente nos preguntan cómo puede identificar al certificador oficial de uno que no lo es. Pues es complicado ahora, pero yo creo que, como decía muy bien Alejandro y José, creo que el buen certificador es el que te va a dar una hoja de ruta mucho mejor y mucho más extensa y mucho más concreta. En cambio, el certificador que te va a hacer un documento para pasar el trámite, tendrás la letra y ahí se quedará. Entonces, creo que ya que si tienes que pagar pues un dinero, es mejor que pagues un buen mecánico que te deje el coche preparado para los próximos 5 años, que no un mecánico que te lo haga para pasar la ITV. Yo creo que ese es el secreto. Es decir, ya que viene alguien experto a tu casa a mirártela, aprovéchalo, sácale y que te haga una hoja de ruta como Dios manda. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque si viene una persona que va a tanto por certificado, es decir, porque le pagan tanto por certificado, creo que al final que pierde es el usuario, porque no tiene esa información. Y yo creo que la clave aquí está la información que transmite ese certificado. En cualquier caso, como la pregunta ¿cómo identificar el certificado? O sea, no hay un registro de certificadores oficiales. Oficial no lo hay. Hay registros de certificadores a nivel nacional, informativos, pero yo le comentaría justamente al oyente o al espectador que se fiara más de empresas de reconocido prestigio, donde tienen certificadores que son personas técnicos cualificados y realmente expertos en la materia, que saben que lo que van a hacer es lo mismo que hacen, por ejemplo, en auditoría energética. Una certificación energética es una pequeña auditoría, con lo cual cualquier trabajo técnico que va a hacer está acostumbrado a hacerlo. Hay una cosa que yo creo que es importante, hablábamos antes del régimen sancionador. Como también decíamos antes, el certificado lo firma una persona, un técnico, a título individual. Sí. En caso de que ese certificado sea incorrecto, por una mala praxis, el usuario tiene derecho a reclamarle la sanción que se le adjudique. Claro, seguramente si la sanción es alta, tendrá dificultades para cobrarla o para aplicar esa sanción. Si ese certificado, si la firma de ese técnico viene avalada por una empresa, por un sello de una empresa que con su seguro, responsabilidad civil, con toda una infraestructura detrás, desde luego la capacidad de respuesta ante un error o una mala praxis en el certificado es completamente distinta de un individuo que por ley tiene derecho a firmar ese certificado, pero luego tendrá más dificultades para respaldar una posible mala praxis. Claro, y también reduces un poco el riesgo que supone el desconocimiento del técnico que va a hacer el certificado por ti. El hecho de que sea de una empresa de garantías, ya sabes que tienes un backup importante de trabajos realizados. Entonces, es un poco trabajo en equipo. Claro. Bueno, en general, como en cualquier momento de toma de decisión, que decides contratar unos servicios a un profesional, ahí en todos los segmentos, en todos los sectores de la sociedad, digamos, de todo tipo, pues, como decía Albert, puedes llevar el coche a un taller clandestino o puedes llevarlo al taller oficial de la marca. Te va a costar más, un poco más, pero sabes que tienes el respaldo de la marca. Entonces, yo creo que la garantía que te da una empresa que se dedica a esto desde hace muchos años, pues es una garantía de éxito. Albert, nos preguntan también si el certificado lo tienen que hacer también los edificios públicos, si tienen que tener la etiqueta. Sí, todos los edificios. Incluso ellos tendrían que haberlo empezado antes. Creo que en el 2018 tenían que tenerlos todos. Sí. No sé si llegarán a tiempo, pero precisamente ellos, como efecto ejemplarizante, tenían que empezar dando ejemplo para que el resto vieran pues los beneficios que tenía los edificios. Si ahora vais, por ejemplo, a Inglaterra o a Francia, muchos edificios tienen delante, igual que tienes el certificado de la ISO 14001 o de la 9001, tienes la letra puesta delante para que sepas el consumo que tiene. Nos preguntan también si
bueno, esto es una pregunta en la que es un tema de opinión más bien, ¿no? Si creemos que las grandes empresas han certificado sus decenas de miles de inmuebles con calidad en un tiempo tan récord. No. No sé si la queréis contestar. Yo diría que no está todavía certificado gran parte del mercado inmobiliario español. Se acaba de empezar. Se acaba de empezar. Sí, lo que son edificios terciarios de empresas dedicadas a la gestión de patrimonios o digamos, profesionales del sector inmobiliario, yo creo que se lo han hecho con rigor, basándose en profesionales con experiencia. Cuando ha habido que certificar grandes paquetes de residenciales por grandes gestores como entidades financieras o ese tipo de organización, quizás se ha hecho con menos rigor, digamos, dando por sentadas determinadas cosas para agilizar el proceso. Nos preguntan desde Valencia, Albert, tal vez lo puedas contestar tú, con la actual situación económica, ¿cómo se convence al propietario de invertir, en este caso, en instalaciones solares con amortizaciones de 15 años? Pero yo te ampliaría la pregunta en general en invertir en... Es decir, la inversión siempre cuesta. Yo creo que la inversión siempre cuesta y creo que siempre tienes que ir invirtiendo como inviertes en tu coche cada año y le vas cambiando cosas, ¿no? Tenemos la costumbre en España de no tocar las casas, es decir, las casas cada 10 años se hace una reforma pues de cocina, de baño y a veces incluso de fachada, ¿no? Yo creo que esa costumbre es importante, hacer ese mantenimiento correctivo, y si cada año se hace un poco, creo que es mucho más sencillo. Lógicamente las amortizaciones, el otro día lo explicaba muy bien, hay que empezar por ahorrar la energía de una forma muy sencilla. Es decir, creo que hay 3 pasos que son: primero, hay que apagar las cosas, es decir, las cosas tienen que estar apagadas. Si se apagan, no se consume. Segundo, que lo que tengamos enchufado sea de bajo consumo, es decir, una nevera buena, unas buenas bombillas, pero primero la luz tiene que estar apagada para que no consuma. Y lo tercero es que toda la envolvente, que es la que primero protege, tiene que ser correcta. Entonces, la envolvente, si la haces todo de golpe, lógicamente es caro. O sea, tiene un coste alto. La repercusión en función de lo que quieras hacer, ¿no? Pero en cambio, si tú la compensas con otras inversiones mucho más sencillas, por ejemplo, cambiar las bombillas, cambiar los grifes y poner una protección solar, entre las 3 el ahorro puede ser muy significativo y el coste es menor. En cambio, si vas haciendo las fáciles al principio, te quedan las más costosas al final, que son las de fuera, que lo que decía muy bien Alejandro, después has metido 100 y 100 y ahora solo 50. Entonces creo que ahí está la gracia, es decir, compensarlas con la hoja de ruta que te da el certificador, pero bien puesta. Es decir, empecemos por apagar las cosas, segundo, lo que se enchufa eficiente, y tercero, empecemos de fuera hacia adentro, poco a poco. O sea, no hace falta correr, sino que simplemente, sabiendo que tenemos una mala fachada, no invirtamos en aire acondicionado. Empecemos por ahorrar e invertamos en la fachada, aunque sea un año más tarde. Una parte, 2 partes, no lo sé, pero creo que es importante el orden y no nos comamos todo el ahorro con pequeñas medidas. Nos pide una aclaración Miguel Ángel Ortiz, nos dice: ¿consideramos edificios públicos a las universidades? Sí, por supuesto. La universidad pública, o si es privada, pero la pública es pública. Como hospitales, colegios. Nos preguntan también, yo creo que de alguna manera se ha contestado ya, pero por concretar, que las sanciones se dirigen hacia el técnico certificador y que en el Real Decreto, en el 235, que es el que determina que a partir del 1 de junio se tienen que emitir este etiquetado energético de los edificios, no aparece esta figura. No, en el Real Decreto se menciona la Ley de Protección del Consumidor como régimen sancionador. Esa ley es la que ahora nos ha redirigido a la ley de rehabilitación. Y no siempre es el técnico certificador el culpable, el responsable. Si el certificado está mal hecho, será el técnico, pero si no se ha solicitado, será el propietario, o si no se el exhibe, responsable. por ejemplo. O si no se exhibe. Se puede tener, pero no se exhibe. La sanción es más baja, pero el responsable es el propietario. O sea, depende en cada caso si es el propietario o el técnico certificador el que ha incurrido en una mala práctica. No, yo creo que es importante que el usuario no tenga miedo a las sanciones. Yo creo que el Real Decreto no va a sancionar al usuario, sino que lo que intenta es potenciarlo. Que hay que poner sanciones, lógicamente, es más para los técnicos, inicialmente. Entonces, que el usuario, el propietario, tiene que tener la obligación de hacer las cosas, pero el Real Decreto, su voluntad no es empezar sancionando, sino que intenta es
que tenga la gente una unificación de la nota, que sea la letra, y a partir de aquí hacemos, pero no viene con la voluntad de sancionar. Me gustaría aclararlo porque no va por ahí la cosa. Claro, realmente no debemos considerar el certificado como un impuesto, una tasa que nos quieren gravar más, una más de las que tenemos muchas que soportar, sino como una herramienta de potencial mejora de nuestra vivienda en cuanto a la calificación, en cuanto a la energía que va a consumir, datos que tenemos que tener en cuenta de cara a cómo vamos a después alquilarla o a comprarla o a venderla como cliente o como comprador, realmente, o sea, de una vertiente u otra. Es decir, es una herramienta que nos da información sobre el consumo de la vivienda, sobre qué podemos hacer para mejorarla y en qué condiciones está comparativamente hablando con el resto del parque nacional de compraventa de viviendas y alquiler. De hecho, una muestra, desde mi punto de vista, de que no pretende ser un impuesto adicional, es que originalmente había cierto recelo por los profesionales del sector de que las comunidades autónomas pudieran poner unas tasas muy altas para el registro del certificado, viendo una fuente de ingresos, dada la situación, y a la hora de la verdad, alguna comunidad ha puesto alguna tasa relativamente baja, pero la mayoría de las comunidades autónomas registran los certificados sin ningún coste. Sí, con lo cual la Administración no ingresa dinero por esto, salvo en el caso de que se produzca una sanción. Pero en principio el proceso no tiene más coste que el de profesional que hace el certificado. Claro. De hecho, tampoco es algo que hayamos decidido aquí en este país. Viene, como mencionabais antes, de una directiva europea. Otros países han empezado ya, en el 2002 empezó Alemania, se han ido uniendo todos los países. A día de hoy, tanto en Portugal, en Italia, en Francia, en Grecia, está funcionando. Creo que solo faltábamos nosotros y Croacia, que aún está ahí. Pero bueno, viene de una directiva por la Unión Europea. Pero sí es cierto también que en la Unión Europea se le da mucho valor al tema técnico, es decir, se considera como una herramienta muy poderosa en manos del cliente. Es decir, no se puede minusvalorar el trabajo técnico, porque además se determina después que la calificación de la vivienda es fundamental a la hora de ponerla en venta o en alquiler, porque es que el consumo energético es algo que se dispara realmente, que todo nos repercute en el bolsillo, que lamentablemente va a subir en los próximos años y que muchas veces se considera como inasumible. Entonces, las obras de mejora que se pueden hacer para reducir ese consumo energético y ese gasto económico, bienvenidas sean. ¿Y qué pasa si suspendes? Porque el etiquetado, o sea, ¿dónde está el aprobado? Que si no sacas suficiente letra, aquí no hay, puedes ir en septiembre. Aquí es aquello de que no progresa adecuadamente. Es decir, aquí hay de A a G hasta la A. Entonces yo creo que la idea es que no hay suspenso, simplemente que si te ponen una G, pues que sepas que tienes una casa que estás pagando mucho más de paga extra que el resto, que a lo mejor tiene una D. Por lo tanto, simplemente es un tema comparativo para saber dónde estás. Yo creo que es importante que la gente sepa que, aparte de mirar pues el barrio donde se compra un piso, aparte de mirar la orientación del piso, y mirarán cuánto pagan al año de energía, porque también será otro factor determinante. Entonces, creo que esto será lo que hará que muchas personas se planteen alquilar un piso D o alquilar un piso A, porque si tú... Entonces, claro, esa diferenciación es la que creará esa competencia sana, en la cual dirá, si en un mismo piso tengo dos pisos diferentes y yo me voy al de A porque pago 1.000 euros menos año de energía y me voy con mi mujer de vacaciones. Claro. Ese es el concepto, ¿no? Creo que es así de sencillo. No es para que la gente pague una tasa, ¿no? Es simplemente para que la gente sepa un criterio unificado, uniforme, y que, bueno, la A es A en todos los sitios. No hay más. O sea, yo creo que nadie se compra una nevera B, porque es lo que más gasta en casa. Todo el mundo tenemos A++, y lo tenemos asumido. Nuestro coche gasta 4 o 5 litros. Exacto, y sabemos exactamente que el consumo del coche es ese, porque además lo dicen en la ficha técnica del coche del concesionario. Y lo miramos, aparte del exterior del coche y del color que queremos comprar, miramos siempre el consumo. Por tanto, siempre el consumo. Y como decías antes, José, en el caso de los electrodomésticos, que es un etiquetado energético que lleva más tiempo en el mercado, a día de hoy ha conllevado que los fabricantes ya no fabriquen... No fabrican letras de para abajo, F, G, ya no existen. Ya no existen. Desde luego la etiqueta se ha purificado y ha madurado un poco en la evolución, y las letras E, F, G ya no existen en el etiquetado energético. ¿Creéis entonces que cuando un piso es menos eficiente, que se tendría que bajar el precio del piso? No, simplemente que el otro valdrá más. Bajará más, pero bajará solo el mercado. Seguro, lo irá porque el otro subirá. Claro.
los irá posicionando. Se venderá antes el piso de mayor calificación, se alquilará antes. Si tú lo vendes en 3 meses menos, es el dinero que tienes tú en el banco, por tanto no está el piso un año dando vueltas. Hay un factor muy relevante en España, que es el de la compra de viviendas por extranjeros. Los europeos hace mucho tiempo que les llama la atención, cuando van a comprar viviendas, sobre todo en el Mediterráneo o en las islas, piden la etiqueta energética, y era una peculiaridad, otra más en España, el no disponer habitualmente de esa etiqueta más que en nuevas promociones a partir del año 2008-2009 en la práctica. No sabías a qué te exponías en el caso de consumo energético, es decir, tú compras la casa o alquilas la casa y ya te pones a vivir y empiezas a pagar la factura energética. Y no sabes lo que vas a encontrarte hasta que pasa un año entero realmente con 4 estaciones en las que pasas por frío, calor, etcétera, etcétera, de consumos energéticos de un tipo u otro, y cuando ya es un año entero dices, caray, a lo que me he expuesto aquí. Entonces, en cuanto a precios, a medida que los extranjeros que ya están más familiarizados con este sistema vayan demandando casas de mayor eficiencia energética y se vayan quedando en el mercado las menos eficientes, o las rehabilitas o bajan de precio. Será un seguro para el comprador. Claro. Hay varias preguntas que giran en torno a un tema que hemos comentado en algunas ocasiones en los profesionales del sector, y es sobre las ofertas que hay en el mercado de bonos de descuento, certificados por 50 euros, 30 euros, y nos preguntan un poco pues qué opinión nos merece. Yo creo que habéis dejado clara y explícita ya vuestra opinión, ¿no? Pero si queréis añadir algo más. Sí, yo quería añadir que efectivamente, igual que hay certificados que se ofrecen online sin visitar a la propiedad al inmueble, o otros que te garantizan la máxima calificación, no te pueden garantizar esos datos porque, los datos hay que contrastarlos y hay que medirlos realmente en la visita que tienes que hacer al edificio o a la vivienda, lo que sea. Eso tiene un coste. Todos asumimos que cuando vienen a repararnos la nevera nos cuesta un X dinero de desplazamiento y de técnico, y todos pagamos. Y a nadie le importa, le puede parecer mucho o poco, pero todo el mundo asume que la visita de un técnico para cualquier cosa tiene un coste. Pues la visita de un técnico certificado tiene un coste también, que consideramos que además es bastante apropiado para el trabajo que se tiene que realizar, y le pone en valor realmente a la introducción de datos en el software en sí y después la adición del informe con la valoración de propuestas de mejora, que es la calificación que le puede dar el técnico de más a la propia emisión del certificado energético. Es una herramienta que el técnico tiene que poner a disposición del cliente, y eso tiene un coste. El riesgo de contratar un certificado a este tipo de entidades sin ningún contraste es que te puedes enfrentar a una sanción por parte del organismo competente. De alguna manera será el propio mercado el que acabe regulando que este oportunismo típico de cualquier nueva proyección de negocio, claro, pues se regule y desaparezca y prime la profesionalidad. Claro, en el momento que las comunidades autónomas empiecen a hacer visitas indiscriminadas y aleatorias de registro y comprobación de que los datos son correctos y se detecten ineficiencias, se detecten fraudes, pues evidentemente esto irá acabándose, pero hoy en día tenemos que convivir con este tipo de injerencia que perjudica, yo creo que un poco el nombre del certificado energético. La imagen, sí. Nos comentan también, y creo que es muy interesante, porque pues acciones como la de hoy, de hacer este webinar dirigido al usuario final, yo creo que ayudan a la ciudadanía a entender mejor en qué les va a beneficiar este certificado, ¿no? Nos preguntan si consideráis que se deberían de hacer más campañas informativas de cara al usuario y para que haya menos desinformación. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que por parte del Ministerio de la Vivienda o las autoridades deberían poner la explicación sencilla de cómo se hace, pues eso, para qué sirve, qué le va a aportar y qué beneficios tiene. Creo que con una explicación o con un spot de 20 segundos, como hizo Vicente del Bosque hace unos años con el ahorro de energía, pues es más que suficiente. Y con esto, al menos la gente sabrá que esto no es una tasa, que no es un impuesto y le va a beneficiar. Y creo que en el momento de que aportas a la gente algo en el cual ella va a saber que su casa tiene una letra, que tiene unos beneficios, que tiene un valor del inmueble y que en el futuro los IBIs serán más baratos y los registros y todo eso siempre serán beneficios, creo que en ese momento la gente se conciencia de que eso tiene un beneficio para él. Igual que el que pasa la ITV y cuando vende el coche de segunda mano dices que te he vendido el coche con la ITV pasada, ¿no? Exactamente igual. Yo creo que es un poco el concepto tan sencillo, ¿no? Sí. Hay
Hay un par de preguntas también en relación a la exigencia o no por parte de los notarios de adjuntar el certificado en la compraventa. ¿Es el notario, cuando vas a hacer una compraventa, el que te va a pedir que presentes el certificado? Tú como usuario puedes... El notario tiene la obligación de informarte, él no la exige. Claro, no hay ninguna ley que obliga al notario a confirmar toda la información que se adjunta en un contrato de compraventa o de alquiler en caso de que pasara por notario. Lo que hace el notario es simplemente informar, igual que ahora está de moda el tema de la letra pequeña, las cláusulas suelo y demás, debe informar al comprador o en su caso al inquilino de que tiene la obligación de exigir al vendedor ese certificado energético. Pero él no hace ningún trámite más que informar. Él no es responsable ni del registro ni de nada más. Como lo hace la habitabilidad. La habitabilidad que tienes obligatoria. Correcto. Cuando compras un piso, el notario no te la pide, pero tú tienes que tenerla. Claro. Me gustaría que hicierais una reflexión final, que os dirigierais a todos los que nos están escuchando desde sus casas, sus puestos de trabajo, sobre, bueno, pues no sé, algo personal vuestro de cómo consideráis la certificación, por qué creéis en ella y qué consejo podéis darle al ciudadano. Yo considero que, puesta en común un poco lo que hemos comentado todos, realmente es una herramienta de cara al ciudadano, de cara a poner en valor las bondades de su vivienda a nivel energético y a nivel de coste económico que supone el ahorro o consumo de energía. Y se tiene que ver como una herramienta poderosa y no como un impuesto, no como una tasa. Realmente tenemos que verlo como que es necesario, no es una imposición de Bruselas, sino es una cosa necesaria para nosotros mismos y que dinamizará el mercado de compraventa y alquiler de viviendas y pondrá en valor aquellas que son realmente eficientes. Yo simplemente, el certificado es como la etiqueta que tienes en un producto cuando vas al súper, pero creo que está bien que puedas leer pues lo que contienes dentro de tu casa, cosa que ahora te metías en tu casa y, bueno, vete tú a saber lo que encontrabas, ¿no? Pues es un poco abrir un producto y no saber lo que vas a comer, ¿no? Claro. Pues aquí simplemente la etiqueta te dice lo que vas a comer y lo que tiene composición. Por lo tanto, creo que es un valor añadido para el consumidor. Desde mi punto de vista es importante resaltar el que el certificador sea una persona cualificada, aunque pueda costar algo más que estos ofertas oportunistas que estábamos comentando antes y tienes que gastarte 100 euros más en el certificado, desde luego merecerá la pena tanto por la calificación que puedas obtener como por la realidad que tiene esa certificación, como por evitarte problemas y saber de la solvencia de ese certificado y del informe de medidas de mejora que se va a adjuntar por parte de un profesional de la eficiencia energética y no de alguien que no sabe realmente qué cualificación tiene. Muy bien, pues la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros en esta mesa. Esperamos haberos sido de utilidad y finalmente pues mencionar que los certificados energéticos, los 10 certificados que se ofrecen en el webinar serán sorteados ante notario el viernes y a los ganadores se les comunicará por mail. Estos certificados son por gentileza de Creara Consultores. Gracias, José, por tu intervención y por estar aquí. Agradecer también a Alejandro Cobos de Bureau Veritas, que nos han ofrecido la sala y los medios para realizar este webinar desde su sede, de su centro universitario de Bureau Veritas, aquí en Alcobendas. Tengo entendido también que además en este centro universitario se realiza formación relacionada con la certificación energética y la eficiencia. Se imparten posgrados y cursos. Y Albert de Sonfi, gracias, Albert López, por darnos tu visión siempre práctica y para ayudarnos a entender todo lo que hay en torno a la etiqueta energética. Nada más que mandaros un cordial saludo y nada, nos vemos en las redes.